Amigos, sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, en particular a este tema que estudiaremos por varias semanas, el libro del Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida. Como ustedes saben, estamos repasando un folleto que nos guía, lo tenemos allí, que trata de toda la historia del Éxodo, los 40 capítulos. Y hoy nos toca estudiar capítulos sustanciales que tienen que ver con el pacto de Dios en el monte Sinaí. Les invito a que miremos allí en la imagen el tema en sí, el Éxodo, viaje a la tierra prometida, y el capítulo 8, el pacto en el Sinaí, nuestro tema de estudio. Es tan abarcante, tan interesante, tan profundo, y especialmente la relación con el Nuevo Testamento de Jesús con respecto a la ley, lo que él enseñó sobre el tema, que hoy queremos abordarlo en profundidad. Vamos pues entonces a adentrarnos de lleno en la lección. Aquí lo tenemos, el pacto en el monte Sinaí. Repasemos el versículo que el autor nos sugiere, Éxodo 19, versículos 4 al 6. Ahí lo tenemos para leer juntos. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Amigos, el plan de Dios para con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos que Dios tuvo muchísimo afecto a estos tres grandes patriarcas, arrancando con Abraham, a quien le prometió que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, y que aún de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y Dios no olvida su promesa. Solamente que pasaron siglos hasta que esto se hizo efectivo. De hecho, el Señor se lo profetizó a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. En la cuarta generación, después de 400 años, ahí se menciona ello. Y Dios es el autor de sacarlos de Egipto con mano fuerte, mano poderosa, destruyendo a los enemigos esclavizadores, pero ahora entonces los sacó de Egipto. ¿A dónde? ¿Directamente para llevarlos a la tierra prometida? No. Aquí el autor nos trae algo interesante. El versículo ya lo decía. Yo los he traído a mí. Es decir, a que tengamos un encuentro y un pacto. Vamos a leer lo que el autor nos sugiere acá. ¿Podemos leerlo juntos? Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Está subrayado allí. Por lo tanto, la respuesta bíblico-teológica a la pregunta revela la prioridad y objetivo de Dios. El Señor los condujo a Él antes de llevarlos a la tierra prometida, a que se encuentren con Él y especialmente con su revelación de su voluntad. El autor nos dice también que así como Adán y Eva se escondieron de él, Dios toma la iniciativa. Y así lo va a hacer siempre con el ser humano, tomar la delantera para revelarse y especialmente revelarle su voluntad. Acordémonos que el Señor Jesús ya decía muy agradablemente aquel texto de Mateo capítulo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo dijo el Señor Jesús, pero también va a aparecer en el pacto revelado en el monte Sinaí. Lleven mi yugo, aprendan de mis mandamientos, y la carga va a ser ligera. Lógicamente, cuando uno desobedece los mandamientos de Dios, las consecuencias pueden ser dramáticas. Vamos pues entonces a examinar los conceptos fundamentales del tema que nos ocupa. Leemos juntos y comentamos también. Dios condujo a los israelitas al monte Sinaí, donde pronto les entregaría el decálogo, los 10 mandamientos. El autor muy bien nos dice que no aparece la expresión los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, sino las 10 palabras. Ya vamos a mirar los textos también. Y una traducción muy ajustada de otra versión, en la Reina Valera, pues no aparece
los 10 mandamientos, pero en verdad serían las 10 palabras. No se sabe bien el lugar exacto, pero dónde fue el encuentro. Pues se sabe que se fue en el monte Horeb, allí a donde incluso no solamente Moisés tuvo su primer encuentro con el Señor, y recordamos la zarza ardiente, sino aún Eliseo fue allá cuando caminó 40 días para encontrarse con su Creador, deprimido por la apostasía que él contemplaba en su tierra, esperando recibir aliento del Creador y de sus mandamientos, también de su voluntad. Bien, allí, en ese lugar, el monte Sinaí, tendremos el más grande evento de que el Dios se revele a las criaturas en la forma majestuosa como lo hizo. Les invito a que me acompañen a mirar textos como el de Éxodo capítulo 3, versículos 12 y el 15 y el 16. Allí nos dice que Dios busca revelarse a sus hijos, pero por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Dios les va a cumplir la promesa hecha a los patriarcas y consecuentemente a sus descendientes. Leemos juntos, dice: Él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa es la señal. Aquí yo los voy a traer. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Estas son las palabras que Dios le pidió a Moisés que dijera, tanto al pueblo como a los líderes, acerca de su relación con los 3 grandes, los patriarcas. Por amor a ellos, Dios pues les daba esta bendición de la liberación. Capítulo 3, nuevamente de Éxodo, versículos 15 y 16. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y lo vuelve a repetir, pero ahora a oídos de los líderes de la población. Siguiente versículo. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Este tema, amigos, de por qué Dios le da importancia a la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, aparecerá luego en el Nuevo Testamento en aquellos que son descendientes de Abraham, pero por vía de Cristo. A esa gente que creen en Jesús se los considera genuinos descendientes de Abraham. ¿Queremos verlo? Acompáñenme a mirarlo en Gálatas capítulo 3, 24. Tiene relación con la lección acerca de la ley considerada como ayo para llevarnos a Cristo. 3:24. En adelante. Miremos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, notemos ahora, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Diríamos herederos de pura cepa. Un importante concepto el observar que los que creen en Jesús serán ahora los herederos de Abraham. De modo que Dios cumple con Abraham a través de la simiente prometida a Abraham también en Génesis 22, 18. Recordemos, allí en el 17 y 18, Dios habla de la descendencia de Abraham. Ya hablamos en otra ocasión del Serach, esa es la palabra en hebreo, en plural, versículo 17 y versículo 18 en singular. Lo leemos juntos. Y en singular se aplica a Cristo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia será, poseerá las puertas de sus enemigos. Está hablando en plural, los descendientes en la carne. En tu simiente será, otra vez en hebreo, serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta simiente en singular es Cristo. Esto ya lo sabemos. Gálatas capítulo 3, 16. Ya lo estudiamos en otro momento, pero queremos enfatizar lo que significa ser descendiente de Abraham, siguiendo, oyendo, creyendo a Jesús. Notemos todavía más en la lección. El autor nos menciona que estuvieron un año allá en el Sinaí y le da importancia al siguiente aspecto. Prácticamente todo el Pentateuco gira en torno a ese año de estancia en el Sinaí. Leamos juntos el párrafo que dice: tras 2 meses de viaje, los israelitas llegaron al Sinaí. Éxodo 19:1. Allí invito a que lo leamos en casa. Efectivamente así dice el texto. Donde permanecerían aproximadamente un año. Compárese ese mismo texto de Éxodo 19:1 con números 10, 11 y 12, que es donde arrancan. Después de un año comienzan a caminar en dirección a la tierra prometida. Durante este año recibieron de Dios muchas leyes, como se describe. Fíjense, amigos, Éxodo 19 al 40 abarca todo el resto del Éxodo. Levítico abarca todo el libro de Levítico, capítulo 1 al 27. Y Números abarca del capítulo 1 todo hasta el capítulo 9 y parte del 10. Así que nos quedaría 10, 10, 11 en adelante, que habla de la caminata después del monte Sinaí. Luego nos encontramos, recuerdan, con los espías falsos, capítulo 13, etc. Allí en Números, ¿sí? Y los 40 años en el desierto. Y finalmente después Deuteronomio, que es una recopilación, 40 años al final de la caminata. Allí Moisés, va a hablarles a su pueblo. Amigos, subrayo acá el aspecto interesante para memorizarlo. El autor nos lo trae. La permanencia de Israel en el monte Sinaí es la pieza central de la narración contenida en el Pentateuco. Notemos que ser pueblo de Dios, sobre todo por la expresión que iban a ser gente santa, una nación de sacerdotes. ¿Qué significa esto, amigos? Ahora sí, queremos adentrarnos de lleno a este tema de la característica especial dada a los judíos. Arrancamos con Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene ser judío? El apóstol Pablo dice: mucho, en gran manera. Notemos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, desde el monte Sinaí. Oh, si fue confiada la palabra de Dios, fue confiada la ley de Dios, fueron confiados los mandamientos morales, ceremoniales, rituales, el santuario, etcétera, todo lo que tiene que ver con el Sinaí y la entrega del material que ya hemos visto, todo el libro de Levíticos, el resto de Éxodo 19 al final, parte de Números, etcétera, con el propósito de que este pueblo recibiera el mensaje y se convirtiera en sacerdotes. ¿Qué es eso de sacerdotes? Mis queridos amigos, aquí vale la pena tomar en cuenta algo. En Israel había 2 tipos de sacerdocio. Uno particular, el de Aarón, tomado de la tribu de Leví. Él será sacerdote y su familia. Sacerdote, yo dije sacerdocio particular. Y un sacerdocio general, donde toda la nación serían sacerdotes. Mírenlo en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, son los textos introductorios, están en la lección, preparatorios para el gran momento de la manifestación de Dios al pueblo israelita. Leemos juntos. Así pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y comiences a dar las instrucciones para la gran manifestación de Dios. ¿Qué significa reino de sacerdotes? Amigos,
Dios quería que el pueblo israelita, al recibir los mandamientos, se convirtieran en intercesores del mundo, en gente que ora por las naciones, que les enseña a las naciones. Mírenlo cómo lo va a describir en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante, cómo las naciones considerarían las leyes de Dios dadas al pueblo israelita en gran altura. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Notemos lo que la gente diría al aprender de las leyes de Dios, las leyes de la alimentación de Levítico 11, por dar algún ejemplo. Pero el pueblo israelita tenía que servir como sacerdotes. Miren la definición de sacerdotes que nos va a dar el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 3 en adelante, que nos describe para qué sirven los sacerdotes. Recuerden, la nación toda debían ser sacerdotes en relación con el mundo, con las naciones. Pero la familia de Aarón sería sacerdote particular. Así que yo hablé de sacerdocio general para las naciones y un sacerdocio particular para el pueblo israelita. Miremos el concepto de sacerdocio según Hebreos capítulo 5. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, viene hablando del sacerdote, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y leemos también el versículo 2 para mirar mejor este concepto de sacerdocio, del mismo capítulo 5. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Efectivamente, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Él está para servir al pueblo, para orar por el pueblo, para hacer sacrificios en favor del pueblo delante de Dios. Mientras que el profeta, al revés, representaba la voz de Dios al pueblo. Por lo tanto, si los israelitas eran un reino de sacerdotes, eran los voceros humanos de las debilidades, de los problemas, sufrimientos, necesidades de los pueblos para orar ante Dios. Eso es un sacerdocio general. Y Dios quería que el pueblo israelita fuera eso. Vamos a ver a continuación en Isaías capítulo 49, versículo 6, cómo Dios quiso que su Cristo fuera luz de las naciones y su pueblo fueran luz, sacerdotes decimos, es decir, que estén ministrando en favor de la ignorancia de esta gente, llevándole la luz del cielo. Miramos Isaías capítulo 49, versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Si notamos ahí, está hablando de Cristo, que no solamente iba a restaurar a Israel y su remanente, sino que también iba a ser luz, ¿para qué? Para las naciones. Uno diría, bueno, Cristo, pero el pueblo judío no era llamado igual. Es que siendo seguidores del Cristo, hijos del Cristo, discípulos del Cristo, debían llevar adelante esa misión. Ellos no lo hicieron, se encerraron en sí mismos, pero genuinos seguidores de Cristo sí lo hicieron, como nos lo cuenta el libro de Hechos, capítulo 13. Les quiero invitar a que me acompañen. Versículo 45, vamos a mirar el contexto.
ver cómo Pablo y Bernabé interpretaron el mismo texto dedicado a Jesús, pero ahora lo aplican a los seguidores de Jesús, a esos sacerdotes, gente santa o reino de sacerdotes que debían servir a las naciones, llevándoles el mensaje. Era la labor de un sacerdote, ministra a favor del necesitado. Miramos Hechos capítulo 13. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y noten el texto que va a usar para apoyar su ministerio sacerdotal, de intercesión, de mensaje a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese texto era aplicado a Jesús, pero ahora Pablo y Bernabé se lo aplican a sí mismos como seguidores de Cristo. Aquella gente santa o reino de sacerdotes. ¿Se acuerdan que hemos leído de Éxodo 19? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía. Era la voluntad de Dios que así se difundiera. Bien, amigos, qué importante es entender el concepto de sacerdocio. Una vez más, el general que abarca a las naciones, en que se sirve a las naciones, en que se ayuda, se satisface las necesidades que hay, de interceder por ellos, de orar por ellos, llevarles el perdón de Dios a ellos, el conocimiento de la ley de Dios a ellos, y el sacerdocio particular para el pueblo israelita por medio de la familia de Aarón. Amigos, ojalá que este concepto nos ayude a entender mejor qué significa reino de sacerdotes, gente santa. Aún más, les quiero invitar a que me acompañen a ver el texto de 1 de Pedro 2:9, cómo el apóstol Pedro toma este concepto del real sacerdocio israelita y lo aplica a la iglesia, para que sea la iglesia la que tenga que estar predicando, mientras que hay un sacerdocio particular, que es el de Cristo en el santuario del cielo. Miremos, 1 de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa o gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amigos, es el mismo texto que aparece en Éxodo 19:6. Pedro toma el texto y allí lo pone en un contexto adecuado para dar luz a las naciones, como debía haberlo hecho el pueblo israelita. Fíjense acá en la nota, les quiero invitar a que, ahí tenemos el texto, Éxodo 19:6, para que lo recordemos. En la nota del autor, en la lección, ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás, especialmente a las naciones de su entorno. Por eso eran gente santa, gente separada, por lo cual Dios no permitía que se mezclen con la idolatría de las naciones. Nos acordamos de Deuteronomio capítulo 7. Cuando tú entres a Canaán, tendrás que destruir las naciones. Suena desagradable, pero que habían llegado al colmo de la idolatría. No te emparentarás con ellos, no darás tu hijo a la hija de ellos, no tomarás tu hija para los hijos de ellos, porque serán llevados a la idolatría. Tienes que destruir sus altares. Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos, para que así el que tiene interés quiera leerlos pueda ver. Dios no quería. Ser santo era exactamente ir a contrapelo de las prácticas idolátricas de sus contemporáneos. Sigue más todavía el comentario, bonito. También fueron llamados a funcionar como un reino de sacerdotes que conectarían a otras personas con Dios, guiándolas hacia Él y enseñándoles sus caminos y sus leyes. Qué interesante. Demos gracias a Dios que está clara la Biblia para entender
cuál fue el papel que le cupo a los israelitas en la antigüedad. Que lo hayan llevado a la práctica o no, ya es otro tema, pero sí que está muy claro en la palabra y cómo la iglesia cristiana lo va a hacer finalmente en el Nuevo Testamento. Tanto que Jesús tuvo que usar aquella expresión severa, pero cierta: el reino de Dios es quitado de vosotros. Mateo capítulo 21, 43. Se había llegado al colmo, amigos. Se les dio todo: los profetas, la Biblia, las promesas. Esto dirá Romanos 9. Ellos eran los herederos, pero ahora se les quita todo porque no producen fruto. A ver, Mateo 21, 43 lo podemos leer juntos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los gentiles que produzcan los frutos de él. Vamos a continuación a mirar más todavía de la lección, la preparación para recibir el don. Éxodo capítulo 19, versículo 9 en adelante. Había una preparación muy severa, especialmente una limpieza que había que hacerse en el campamento. Dios se les iba a aparecer. Leamos juntos Éxodo 19, versículos 9 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Laven sus ropas, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. De allí, queridos amigos, queremos decirles que cuando nosotros vamos a la iglesia, hagamos el esfuerzo de ir lo mejor vestidos posible, lo más limpios, solemos decir también, porque vamos a visitar al Señor. Hay quienes no le dan importancia. Lógicamente respetamos la opinión que podamos tener, pero leyendo los textos bíblicos, allí miramos que Dios fue estricto. Laven sus ropas, prepárense, les doy 2 días, allí yo llego al tercero. Porque Dios quiere sentir en su pueblo la misma reverencia que la hay, naturalmente, en las esferas celestiales. Cuando los ángeles allí se postran, cantan, adoran, y nosotros que no estamos acostumbrados a una oscuridad, a cuánta cosa desagradable que nos rodea. Dios pues quiere enseñarnos, y sería bueno que tomemos en cuenta estas lecciones. En cuanto a los mandamientos, queridos amigos, aquí sí vale la pena considerar algo y que la lección lo trae. Quiero invitarles a que me acompañen a leer juntos allí donde dice: en Éxodo el decálogo es llamado el testimonio, según Éxodo 31, 18. Les voy a dar el testimonio, dice así el versículo. Y se refiere a los 10 mandamientos. Quizás podemos leerlo porque vamos a mirar algunos aspectos que son muy interesantes. Éxodo 31, 18. Leemos así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sin embargo, el autor trata el tema muy interesantemente. La palabra 10 mandamientos no aparece en el hebreo. Aparece las 10 palabras, eso sí. Quiero invitarles a mirar en la Biblia de Jerusalén. Ahí están los textos recopilados. Éxodo 34, 28, ustedes los miran en verde abajo. Deuteronomio 4, 13 y capítulo 10, 4. En esos 3 únicos lugares del Antiguo Testamento va a aparecer la expresión 10 palabras, no 10 mandamientos. Porque vamos a hacer un comentario sobre los 10 mandamientos antes de pasar a analizarlos también. En estos textos se menciona 10 palabras, según esta traducción, dije, la Biblia de Jerusalén, que es la traducción correcta. Pero aquí que la palabra dabar en hebreo, se traduce palabra, y otras expresiones que vamos a mirar acá también, tiene diversas significados, acepciones, muy ricos en sí.
Pero leamos los textos primeramente. Allí tenemos en Éxodo 34, 28 en la Biblia de Jerusalén. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza o del pacto, las 10 palabras. Éxodo 34, 28. Ahora miramos lo mismo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Él os reveló su alianza o pacto, son sinónimos, que os mandó poner en práctica las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Y lo mismo también en el capítulo 10, versículo 4, también de Deuteronomio, leemos. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las 10 palabras que Yahvé había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y Yahvé me las entregó, decía Moisés. Quiero, amigos, invitarles a que leamos juntos en la lección, allí, los significados de la palabra dabar. ¿Sí? Ahí vamos a leer juntos, dice, ninguno de los 2 libros utiliza la expresión hebrea que significa mandamientos, mitzvot, es en hebreo. Los 10 mitzvot, no, así serían 10 mandamientos, sino que en 3 ocasiones son designados como las 10 palabras. Aseret had-devarim, de dabar, que significa, noten acá, significa palabra, sentencia, asunto, discurso, historia, promesa, pronunciamiento. Al decir promesa, amigos, aquí hay algo interesante y es cómo estos usos aparecen en la Biblia, mostrando que se puede entender las 10 palabras como 10 promesas también, ¿sí? Promesas, 10 promesas, ¿cómo es eso? Quiero invitarles a que me acompañen a leer juntos textos que nos van a ilustrar que la palabra dabar significa también promesa. En primer lugar, vamos a ver el 5.º mandamiento. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Así directamente dice que este mandamiento, en verdad son mandamientos, nadie lo va a negar. Pero la palabra que usa el Antiguo Testamento es palabra, dabar, que no significa mandamiento, significa palabra, asunto, tópico, materia y promesa. Y promesa, mis amigos, es quizás para mí la más adecuada de la expresión para definir dabar en este contexto de los 10 mandamientos. Abrimos pues entonces Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2 para leer lo siguiente. Dice allí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, noten ahí, con promesa. Primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? En el siguiente versículo, así nos va a decir cuál fue la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así lo dice el texto bíblico. Pero allí en la lección, les quiero invitar a que me acompañen el día jueves, la ley como promesa de Dios, ustedes lo tienen allí, se nos menciona, lo queremos leer juntos, vamos a ver los varios ejemplos de cómo dabar se traduce como promesa también. Ustedes, déjenme que lo subraye, ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo podemos leer juntos, ¿eh? Por eso dabar, o sea, las 10 palabras, es traducido en numerosos lugares como un sustantivo, como un verbo que expresa promesa. Miremos los ejemplos, ya están subrayados. Primero de Reyes 8:56. Recuerden, las 10 promesas. Alguien diría, a ver, no me confunda porque son los 10 mandamientos. Si usted me dice así, yo lo entiendo. Pero yo estoy citando la palabra devarim, es el plural, dabar. Las 10 dabar, o sea, las 10 devarim. Y eso es promesa. Además de palabra, tópico, materia, discurso. En fin, la lección ahí nos trae las acepciones que son todas correctas, pero no trae mandamiento. ¿Cuál es la diferencia? Primeramente, hablemos de promesa, que está muy rico a la luz del Nuevo Testamento. Primero de Reyes 8:56
tenemos: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna dabar de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Noten cómo se iguala dabar, palabra, con promesas. También en 2 de Crónicas, capítulo 1, 9, otro ejemplo para ver que dabar se entiende como promesa. Así que ya vamos a mirar las 10 promesas. ¿Cómo se entiende las 10 promesas? ¿Hay alguna manera? Sí, hay una manera de verlo. Realmente, los 10 mandamientos son 10 promesas en un hombre nacido de nuevo. Ya me voy adelantando, pero leamos el texto bíblico primeramente para entenderlo mejor. 2 de Crónicas 1:9 leemos: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Noten que la palabra que Dios habló fue promesa cumplida. La palabra que se le dijo a David, que su reino siempre tendría lámpara de David, ahí se cumplió con Salomón. Tu palabra dada a David mi padre, así se cumplió. ¿Notamos? Es una promesa, promesa cumplida. Pero miren todavía en Deuteronomio capítulo 9, 28. Allí se usa un verbo. Que si dabar es la palabra, el verbo sería hablar, pero es prometer. 9:28, Josué 9:21, en fin, los textos que ustedes ya van a mirar en pantalla en un ratito, pero leámoslo primero. Ahí lo tenemos. Esto es Deuteronomio 9:28, y luego Josué 9:21, 22:4 y 23:5. Se usa el verbo, que es el verbo de dabar, es hablar, de palabra, apalabrar si queremos decirlo, pero significa prometer. Es promesa. Pero leámoslo en el texto bíblico. Dice 9:28 de Deuteronomio: no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido. Ahí está en forma de verbo. Y el verbo usado es dabar. O sea, dabar es el sustantivo, diber es el verbo. O porque los aborrecía, etc. Josué 9:21, otro ejemplo. Y les dejo luego que ustedes miren los ejemplos para ir avanzando un poco más. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores, hablando de los gabaonitas, y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido, según les habían hablado, sería literalmente, o apalabrado, de dabar, el verbo, ahí se traduce prometer. Amigos, ¿cómo los 10 mandamientos se convierten en promesa? ¿Saben que esto, la lección lo explica también cuando se nos habla que la función de la ley es el amor? Abramos en Romanos capítulo 13, leemos desde el versículo 7, que la ley de Dios es una promesa de amar. La ley de Dios son 10 promesas, 10 dabar, ¿recuerdan? O devarim es el plural. Son 10 por las cuales, si yo amo, yo te prometo. Es mi promesa de amarte. Y lo vamos a probar con textos que ya vamos a mirar. Pero antes leamos Romanos capítulo 13, versículo 7 en adelante, para ver la fuerza que tiene la promesa y el amor. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros. Esa es la deuda que todos tienen que tener unos con otros. Porque el que ama al prójimo está cumpliendo las promesas de la ley, los 10 devarim. Sigue más todavía. Porque este devarim, o sea, este dabar, vamos a decirlo así, singular, esta palabra, recuerden que son 10. No adulterarás, esta otra. No matarás, esta otra. No hurtarás, esta otra. No dirás falso testimonio, o no codiciarás, o cualquier otra promesa u otro dabar. En esta sentencia se resume: ama a tu prójimo. Amigos, cuando nuestro Dios dio los mandamientos,
los puso como 10 sentencias. ¿Queremos usar esa expresión? Perfecto, está muy bien, ahí quedamos. 10 sentencias por las cuales yo me comprometo a amar. Dije comprometo, prometo amar. ¿De qué forma yo voy a amar? Mírenlo, Jesús ya lo explicaba en Mateo capítulo 5, versículo 19, exaltando la ley de Dios. Aquí viene este tema tan triste, por otro lado, de gente que entiende que Jesús vino a anular los mandamientos cuando en verdad pasó lo contrario. Él vino a exaltarlos, más allá de la comprensión humana. En Mateo 5:20 comienza esta división o disquisición que se hace entre la ley como la practicaban los judíos de la pura letra y la ley como la entiende Jesús por el puro espíritu. La misma ley, los 10 mandamientos. Y cómo esta ley me lleva a amar, me promete, me compromete, me ata. De paso es una palabra que se usa para dabar también, voto, que no se trajo acá, está en Nehemías. Allí aparece ese concepto de voto también. O sea, me compromete a amar. Miremoslo en las palabras de Jesús. 5, 19 y 20 leemos así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, venía hablando de la ley de Dios, y así enseña a los hombres, miserable, digo yo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, y se los dice a los testigos, a los oyentes, a los simpatizantes, seguidores que están oyendo el mensaje, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que ellos seguían por la pura letra, no entraréis en el reino de los cielos. Y comienza entonces a mostrar la diferencia entre la letra de la ley, como la entendieron no solamente los escribas, a lo largo de los siglos. Y no obstante, Dios se encargó de que se entienda el espíritu como promesa de hacerle bien al prójimo cuando mira el mandamiento. Vamos a mirarlo ahora. Siguiente versículo de Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos. O sea, como quien dice, voy a probar lo que estoy diciendo. No matarás. Esto lo dice el 6º mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es la letra. Ese es el mandamiento. Pero miren ahora lo que va a ser la promesa. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, queda expuesto al infierno de fuego. ¿Qué me está diciendo el mandamiento, amigos? Esta es la versión de Jesús. La promesa de Jesús. La promesa de que yo a mi hermano lo voy a respetar. Me ata a amarlo, a jamás decirle necio, a jamás llamarlo estúpido. A mí me hace la presión moral, espiritual, el Espíritu Santo. Si el hermano me ofendió, aguántatela. Cálmate, bájate los decibeles. No, es que me tiene que escuchar. Amigos, notamos, la promesa es que yo no puedo llamarle necio, no puedo llamarlo estúpido. Aún más, debo mostrarle el amor que le tengo, porque me empuja. Recuerden, yo dije 10 promesas. Recuerden que promesa es una de las traducciones de la palabra dabar. 10 palabras. Y esta promesa, Jesús me la lleva a fondo. Miren acá, en el siguiente versículo. Seguimos en Mateo capítulo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, él está ofendido, y tú vienes y ofreces tu ofrenda, ya sea que eres el pastor y vas a predicar, ya sea que eres el maestro de la escuela y vas a enseñar la Biblia allí en tu escuela sabática, escuela dominical, donde tú enseñas la Biblia. Tú eres la diaconisa que vienes a traer las flores, a arreglar todo el edificio. Tú eres el diácono que vas a recoger las ofrendas y poner las sillas en orden, etc. Tú eres el pianista, tú eres la maestra de los niños, etc. Y vienes a traer tu don. Pero ahí te acuerdas que hay problemas no resueltos con el hermano o la hermana. ¿Qué hay que hacer allí, amigos? La promesa del 6º mandamiento, no matarás, de la
la promesa de la sexta palabra. ¿No lo podemos decir así ahora? La sexta, davar, es yo lo tengo que amar. ¿Amar? Él tiene algo contra mí. Pues yo voy y arreglo con él. Yo le voy a manifestar mi amor. Y decirle, hermano, podemos, me disculpas, me perdonas. A ver, mírenlo cómo lo presenta el maestro. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Revélale tu amor, tu deseo de reconciliación, de paz. Si es necesario, pídele disculpas. No traer otra vez el problema y que se encienda nuevamente la discusión de que yo tengo razón y tú estás equivocado y eres tú el que tiene que pedirme disculpas, etc. No. ¿No estamos? Captamos, mis queridos hermanos, cómo los devarim, los 10 davar del decálogo llevan promesa de amar, de reconciliarme, de hacer buena relación con mi hermano. Miren el siguiente ejemplo de parte de Jesús, otro ejemplo, nada menos que con un mandamiento complicado, el que viene a continuación, el del adulterio. Y la interpretación que los judíos hacían. Leemos pues en Mateo capítulo 5, los siguientes versículos, cómo Jesús va explicando el decálogo. Así lo hizo con respecto al quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, en Marcos 7, frente a la tradición del Corbán. O aún con respecto al sábado, en las varias curaciones que él hizo sabáticas. Jesús gastó tiempo en explicar los mandamientos. Miren este de Mateo capítulo 5, respecto del adulterio. 5:27, en adelante dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No la mires, no la codicies. Tiene su marido. Acuérdate de David. David, el grande general, rey. ¿Y cómo cayó? No, pero es que esta vecina me anda mirando. Yo no hice nada, pero es muy claro. Tanto que, noten ahora a continuación lo que viene. Tan severo el maestro. Que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ese es el que te provoca, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Saben, amigos, que en la interpretación judía de los mandamientos, ellos se guiaban por la carne y la pura letra. El caso de este mandamiento en particular es llamativo en el Talmud. Si bien no se analiza este mandamiento, la teología judía sí aparece en Kiddushin, página 40, cuando comentan cómo es el comportamiento con los pensamientos. Si uno piensa correctamente, Dios le acredita un mérito, como que hizo la acción, aunque no la haya hecho. Pero al revés, si uno piensa mal, Dios no le va a computar ese mal pensamiento como un hecho, a menos que haya fruto. El mal pensamiento no alcanza. Mírenlo, cómo lo enseñan lo enseñaban los fariseos. Está en el Talmud, así que lo enseñan todavía. Kiddushin, página 40, ahí está, lo leemos. La Gemara, que es la segunda parte del Talmud, enseña, el santo, bendito sea, vincula un buen pensamiento con una acción, o sea, los funde, los hace uno, como se afirma, y cita Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron unos con otros, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de memoria fue escrito delante de él para los que temen al Señor y que piensan en su nombre. Se escribe un libro para los que piensan bien. Entonces sigue la explicación de los sabios. ¿Qué dice? ¿Cuál es el significado de la frase que piensen en su nombre? Entonces uno de los rabinos dice, incluso si una persona tenía la intención, noten, intención de realizar una misvá o mandamiento, pero debido a circunstancias fuera de su control, no la realizó, el versículo le atribuye crédito como si la hubiera realizado, ya que está entre los que piensan bien, piensen en su nombre. ¿Notamos? Uno pensó bien, pero no lo ejecutó. Ese buen pensamiento se lo anota en el libro como que fuera una acción ya consumada.
Wow, entonces uno puede pensar bien todo el tiempo y Dios le va anotando en el cielo como méritos. Pero al revés, cuando uno piensa mal y ve a la vecina y ya se hace toda la película en la cabeza, pero no se llegó a ella, eso no es pecado. Mírelo cómo le explica en el siguiente párrafo de esta gente del Talmud. Recuerden, Gemara es la porción de los sabios que explican la Mishnah, que era la tradición en la época de Jesús, que era la tradición de los ancianos, o Mishnah. La Gemara son los que van a explicar. Miren acá este comentario a continuación. Por el santo, bendito sea él, no vincula un mal pensamiento a una acción, como dice. Y cita primero un salmo, luego el texto que nos interesa de Jeremías. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero ¿cómo comprendo el significado del versículo? He aquí que yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus, obviamente, malos pensamientos. Jeremías 6:19. En el caso de un mal pensamiento que produce fruto, es decir, que conduce a una acción, el santo, bendito sea él, lo vincula a la acción. Y uno también es castigado por el pensamiento, junto con la mala acción ejecutada. Si es un pensamiento que no produce fruto, el santo, bendito sea él, no lo vincula a la acción. Cuando no produce fruto. ¿Se entiende ahora por qué Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, sácate los ojos? No, pero yo no hice ningún fruto. Bien, amigos, esto sirva quizá para entender más todavía acerca de cómo Jesús está penetrando en el corazón. Y yo dije promesa. Miren ahora en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, acerca de las obras y cómo Dios no las quiere cuando vienen de un corazón inconverso. Pero si el corazón es convertido, Dios está pidiendo que aparezcan esas obras de la ley. Leemos Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Noten que Dios dice aquí, no por obras. Dios no quiere que nadie se gloríe ante Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notamos que Dios quiere que esta nueva criatura, la hechura en Cristo, produzca las buenas obras. Ahí vamos a entender la ley de Dios como promesas en los siguientes ejemplos. Les invito a que me acompañen a mirar Efesios capítulo 4, versículo 21, 22, tal vez 20, vamos a leer 20 también, para mirar el contexto y a dónde va a terminar esta exposición que hace el apóstol Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten acá qué significa, amigos, estar vestido del nuevo hombre y la ley de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, estamos hablando del 9º mandamiento, no dirás falso testimonio, que en el viejo hombre producía toda suerte de mentira, pero ahora en el nuevo hombre es una promesa de que voy a hablar verdad, lo dice a continuación. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así sigue exponiendo, leemos todavía el siguiente versículo 28 en adelante para mirar otros más ejemplos. La ley de Dios, miren acá, el que hurtaba, esto tiene que ver con el 8º mandamiento, no robarás, no hurtarás. Y que al viejo hombre, pues, le caía duro, es natural. El viejo hombre, pues, el mandato le cae pesado, no robes. Bueno, el que hurtaba, no hurte más. Y en el nuevo hombre es una promesa, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Viene todavía con el sexto mandamiento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Recuerdan? Necio, estúpido, lo que Jesús nos dijo. Si alguien dice eso, ya violó el mandamiento. Sino que salga la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si captamos, amigos, la ley de Dios trae promesas. Si el mandamiento dice, ya no robes, era el mandamiento. La promesa es, ahora comparte. El abstenerse de robar. En el nuevo hombre se convierte en promesa. Que voy a amar a aquel que yo le estaba robando. Era el viejo hombre, yo le robaba. Ahora le voy a ayudar a compartir de lo mío. Trabaje para que con su mano pueda compartir. Aquel que gustaba y amaba la mentira, le habíamos leído en el texto de Efesios. En el viejo hombre se deleitaba haciendo mentiras. En el nuevo hombre, ahora es una promesa de que voy a hablar verdad. E incluso quiero edificar. Con respecto al sexto mandamiento, no matarás. Que ninguna palabra corrompida, de insulto y cuánta cosa que sale de nuestra boca, no salga. Ahora, el nuevo hombre produce edificación porque ama. En lugar de estar como insultando en el viejo hombre, en el nuevo hombre es una promesa de que hay un cambio para amar. Y amar es, voy a edificar, voy a compartir al que tiene necesidad. Aún fíjese, déjeme que le cuente del séptimo mandamiento, el adulterio. El viejo hombre, pues andaba mirando a la mujer, codiciándola como hizo David con Betsabé. Es comprensible, el viejo hombre. Pero el nuevo hombre anda cuidando ese matrimonio. ¿Se capta? Es la promesa de amar. E incluso, ¿saben? Déjenme que les cuente algo, amigos. Hay unos shorts por ahí que corren de jovencitos, chicos, bonitos. Uno de ellos, si ustedes habrán visto, es el de un joven que anda con flores. Y él aparece, y ahí está la pareja, allí con sus arrumacos en el parque, pareja de novios, y este joven aparece desde atrás y le toma la mano del varón sin que la chica se dé cuenta. Y entonces le entrega el ramo de flores. Y el joven, el novio, no entiende qué está pasando. ¿Qué? Y el otro le hace seña, es para ella. Ok, ya lo entendí. Entonces el muchacho, el de las flores, desaparece. Y el novio, allí se luce. Está hablando con la novia y en eso saca la flor. Y ella contenta, ¿dónde sacaste? Y lo abraza, que lo besa, que se capta. En lugar de andar mirándole la mujer del otro, ¿cómo ayudar a fortalecer el vínculo de ese noviazgo, de ese matrimonio, de esa familia? Eso es la promesa de amar que dan los 10 de Barín. Amigos, el tema es fascinante. Yo les invito a que lo analicemos. La lección da para mucho. Creemos que Dios puede guiarnos a aprender más y más de la palabra de Dios. Y aprovecho en estos momentos para dar gracias a aquellos amigos que nos siguen con sus likes y algunos que nos apoyan con sus contribuciones para llevar adelante este ministerio de sostén propio. Mis amigos, que Dios les bendiga. Nos miraremos en la siguiente emisión. Amén.